un gustazo, bien en criollo, poder estar entre ustedes. Para mí es una alegría, una satisfacción poder participar. Y hemos cantado y hemos leído los textos que nos introducían a este momento hermoso que estamos viviendo, a la alabanza, a la adoración a Dios. Y pensaba en el último texto del Salmo 150. En los textos anteriores de ese salmo, el salmista también quería llevar al pueblo a la adoración. Y allí en el último texto decía, todo lo que respira, alabe a Dios, todo lo que respira. Todo lo que tiene vida, respire, porque tiene vida, alabe a Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos doble vida. La vida que nos dio Dios a través de nuestra madre cuando nacimos, y tenemos vida y vida eterna. Motivo sobrado para adorar a aquel que nos llamó justamente a formar esta gran familia de la cual nosotros somos una pequeña parte. Hermanos, gracias por las oraciones que han estado elevando y están elevando y sigan elevando, en este caso ahora, por mí, pero en los días que lo estuvieron haciendo por Elba también, ya 3 meses con el Señor. Fue un momento muy difícil, perdones que a veces me quiebro cuando recuerdo estos momentos tan recientes. Elba, ustedes tenían noticia que no andaba bien, su salud venía en quebranto desde hacía un tiempo y haría unos 4 meses y medio ahora que se cayó, se fracturó la cadera y empeoró su estado de salud y tuvimos después que salió bien, según los médicos, de esa operación, nunca se pudo recuperar y estuvo 26 días internada antes de fallecer. Yo estuve internado con ella, así me permitía la obra social que nos cubre, y estuve con Elba hasta el último resuello de vida. Fui contando, despacito fue su respirar hasta cortarse. Ahí estaba, junto a su cama. Cuando Elba dejó la vida, la vi que no respiraba más, no sentí más su pulso. Le dije, Señor, ahí va Elba a tu casa. Elba va a tu casa, ya no está más acá. Estábamos los dos solos en la pieza. Hacía 1 hora las enfermeras habían pasado a cambiarla, a cambiarle las sábanas. Estábamos los dos. Señor, ya Elba está en tu casa. Tengo el cadáver aquí enfrente. Estuve orando un ratito allí. Llamo a las enfermeras después. Elba ya no está más. Vino la médica del piso, contrataron, sí, Elba ya no estaba. Hicimos todos los trámites para llevarla a la sala de velatorio y mientras, después de 3, 4 horas hacer esos trámites en el sanatorio, llevamos el cadáver a la sala. Y en ese ínterin le digo a mis hijas y a mis nietos, me voy a casa, que vivo cerca yo de allí, a darme una ducha y vengo al velatorio, así que le digo a uno de los nietos, venime a buscar dentro de 1 hora. Y fue a buscarme. Y yo estaba preparado, listo para venirme con él. Y me tomó un dolor de estómago
que me doblaba, no podía estar ni sentado ni caminando. Cuando llega mi nieto le digo, mira, espérame un ratito, que no me siento bien, no sé si voy a poder estar ahí sentado en el velorio, espérame un ratito que ya se me va a pasar esto. Y como no se me pasaba, digo, llévame al sanatorio, de donde habíamos estado un rato retirando el cadáver de Elba. Vamos al sanatorio. Y cuando me revisan allí, el médico de guardia y una doctora, me dice, mire, no es el estómago, yo creía que eran los nervios del momento. Me dice, no, es otra cosa aquí. Y por lo que se ve, vamos a hacerle un estudio. Y yo estaba pensando con mi cabeza que a Elba ya habían comenzado a velarla allá. Después de esos estudios rápidos, me dice, mire, vienen, me llevan otra vez a la guardia, al rato, como a los 20 minutos, vienen los médicos y me dicen, mire, lo tenemos que internar de urgencia. No, le digo, mire, podré venir mañana, pasado, no sé, pero ustedes bien saben que hace un rato murió mi esposa aquí, tengo que estar allí, y no, es urgencia su caso. Y en ese interín, un hermano médico de la iglesia, que se había enterado de lo que estaba pasando, había venido y estaba hablando con el médico que me estaba atendiendo, el colega, sabía lo que me estaba pasando a mí y me dice, mira Roberto, me va a ver, me dice, mira Roberto, quédate. Lo que el colega me dice, es necesario que te quedes, sin decirme el problema total. Y yo tenía mi cabeza en Elba, ahí en el velorio. Y a medio convencer me quedé. Y al otro día me operaron de urgencia. A punto estaba una peritonitis a estallar, había colapsado la vesícula. Yo nunca sufrí de la vesícula. Y había colapsado, infartado. Lo mismo, me dice el médico, que hubiese sucedido en el corazón, no sucedió en el corazón, sucedió en la vesícula, con sangrado, y me operaron de urgencia. Me operaron de urgencia, así que no pude estar en el velorio de Elba ni en el entierro de Elba. El médico me dice, si te ibas con una firma voluntaria de alta, bueno, vos no volvías acá, iba sin lugar a duda a una sala de velatorio también vos. Los propósitos del Señor, no sabía yo que 5 horas después y al otro día me iban a estar internando de urgencia. Bueno, esos son los caminos que uno no conoce, pero el Señor sabía lo que iba a pasar. Yo no sabía que 4 horas, 5 horas iba a estar de vuelta en el sanatorio y con qué motivo, pero el Señor lo sabía y se llevó a Elba. Hubiese sido muy lamentable, muy trágico si ella quedaba en agonía un día, 2 días más, no sé, para la familia, para las hijas, pero el Señor hace las cosas bien. Al otro día, cuando llegan las enfermeras, tomando el turno de la mañana, pasan por la pieza y me ven a mí. Me habían dado los pésames por Elba, la doctora, y ahora me ven a mí ahí. Me dice, Roberto, ¿qué está haciendo usted? 26 días estuve ahí, prácticamente no me moví. Y ya habíamos estado con ella, hablándole con Elba. ¿Y qué está haciendo usted? Mire, le digo, chica, ni sé yo tampoco lo que estoy aquí. ¿Y por qué estoy aquí? El Señor sabía. Le decía a Elba, el Señor te está utilizando aún esos días que estaba ahí porque a todo el piso habíamos evangelizado. Habíamos repartido un Nuevo Testamento a cada una de las enfermeras, de las mucamas, a los doctores, a las doctoras. Habíamos dejado un Nuevo Testamento. Aún el médico que me operó había recibido un Nuevo Testamento y un día de esos que me va a ver, estuve 9 días internado después, me dice,
Estuve leyendo el libro que usted me dio, uno chiquitito, un Nuevo Testamento, tapa blanca, que es justamente para los médicos. Pero ¿dónde está cuando Dios crió al mundo? Y entonces le expliqué que en esa partecita no estaba, que era un Nuevo Testamento, así que le pude explicar algo que no podía comprender. Le digo, lo que usted quiere saber está en la otra parte de la Biblia que se llama Viejo Testamento. Y entonces dice, bueno, está bien, quería saberlo. Y así que en uno de esos, a los varios días cuando fui, como a los 20 días después que me sacaron los puntos, le llevé una Biblia. Y le digo, mire, lo que usted quería conocer está aquí. Aquí está la Biblia entera y donde usted está. Y le mostré donde está escrito en las primeras páginas de las Escrituras. Y me dice, esto quería saber. Y él la hojeó y encontró unos mapas por allá. Esto también me gusta. Así que, hermano, el Señor nos utilizó también para estar hablando de Dios y de la esperanza que tenemos. Para mí fue terrible, no estar en esos momentos acompañando los restos de Elba para el día de su cumpleaños. El mes pasado se hubiesen cumplido 3 fechas. Era el 8, fue el cumpleaños de ella. El 12, hacía 2 meses de su fallecimiento. Y el día 13 era cumpleaños de 63 años de casado. Estuvimos con Elba casados 63 años. La conocí a Elba en la iglesia. Ahí la conocí. Ella pertenecía a una familia de la iglesia. Yo fui alcanzado por Cristo cuando tenía 19 años. Bueno, ahí la conocimos con Elba, formamos el hogar, la familia. El Señor nos dio 3 hijas. Gracias a Dios que están siguiendo también al Señor. 8 nietos, 5 bisnietos. Y gracias, Señor, por la compañera que me diste. Fue el bastón mío, fue la espalda mía durante todo ese ministerio que podía hacer para el Señor y también en el cumplimiento del deber como madre y esposa. Así que, hermano, yo me he sentido fortalecido por las oraciones y por los saludos y de tantos hermanos y de hermanas de esta iglesia, de ustedes que están, que me han saludado, y de tantas otras partes del país, y también de Italia, porque teníamos conocido allí hermanos que habían estado congregándose en la iglesia nuestra y ahora están en Italia, y también de Tierra del Fuego. Yo no conozco Tierra del Fuego, pero hermanos que están viviendo allá y se enteraron, también saludándome. Hermano, ustedes han sido bastón y son bastón, y les pido que sigan siendo bastón mío. Gracias, hermano, gracias. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana. Yo quisiera hablar de algo que nos debe interesar, porque lo vivimos a diario, lo vivimos allí, en cada movimiento al comenzar un día. Si pondría, no un título, sino un pensamiento para considerar acerca de lo que vamos a ver, el costo, vamos a ver esto con la ayuda de Dios, el costo de una decisión responsable. Nosotros estamos tomando día a día, cada momento de cada día que el Señor nos permite, estamos tomando decisiones. Nos levantamos con un propósito y a veces durante el mismo día cambiamos los propósitos, cambiamos la decisión a tomar. Vamos a ver aquí varios pasajes
de decisiones positivas y de posiciones o decisiones y posición que luego tomamos por nuestra decisión equivocadas también. Y hermanos, cuando consideraba acerca de este tema, usted y yo somos resultado de una decisión. Dios tomó un día una gran decisión de hacer la raza humana. Fue decisión tomada allá arriba. El Trino Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, decidieron en la eternidad pasada. Somos fruto de esa decisión por creación. También somos fruto de una decisión en nuestra redención. Que usted sea un hijo, que yo sea un hijo, una hija de Dios, es por decisión de Dios. Dios tomó esa decisión de que usted conozca a Él, a su Hijo como Señor y Salvador. Es una decisión de Dios. Usted es salvo, yo soy salvo, por decisión de Dios. No porque lo merezcamos, sino que fue por decisión de Dios. ¿Cuántas veces le he dicho al Señor, Señor, qué mal negocio has hecho conmigo? ¿Cuál mal negocio? Tu vida la entregaste por la mía. El Señor, un momento, esa es decisión mía. La iglesia es decisión de Dios. Existe por decisión de Dios. Supremas decisiones. Y que el Señor pondrá el fin de todas las cosas es decisión de Él. Y el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. La decisión tomada por Dios es firme. Es firme. Y en este sentido de mirar las decisiones, vamos a ver algunas de ellas positivas, como dije, y algunas otras negativas. El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9. El versículo 9 también, Mateo 9, versículo 19, 9. Dice el versículo 9, pasando Jesús por allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los públicos tributos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió, pasando Jesús por allí. Y creo que en esta mañana, hermano, el Señor no solamente que está pasando por aquí, sino que se ha instalado aquí. ¿No siente usted que el Señor está aquí? ¿No hemos venido para estar con Él? Claro que sí. El Señor no es que vio en aquel momento, está viendo ahora. Está pasando lista, no está mirando a nosotros, no está viendo a nosotros. Así pasó aquel día. Dice que Él, pasando por allí, vio a este hombre, Mateo, en otro evangelio llamado Leví. Pero este Mateo estaba allí y el Señor, sin cambiar palabra o intercambiar palabra, le dice, sígueme. Y este era un hombre que, como hemos leído, estaba sentado, era un recaudador de impuestos. Era un hombre no bien mirado por la sociedad judía porque trabajaba recaudando impuestos a favor del gobierno romano, que era el que tenía la situación en sus manos en aquel entonces. Y no era bien mirado. Y el Señor pasó y lo vio. No pasó de casualidad y lo vio de casualidad. Tenía un propósito el Señor con aquel hombre. Y iba, según la respuesta de aquel hombre, el Señor iba a actuar. Cuando lo vio a este hombre,
le dice, sígueme, sin ningún intercambio más de palabras, sígueme. Esperaba una respuesta. Y la respuesta fue positiva. No sé qué es lo que pensó Mateo, cómo lo sorprendió o no lo sorprendió, por qué como un resorte se levantó y le siguió. Una decisión a tomar. Tenía que tomar una decisión negativa o positiva ante el llamado del Señor, sígueme. Y esas palabras que el Señor le dijo a Mateo, nos dice a nosotros todos los días, sígueme. Cuando abro los ojos y veo el día, oigo las palabras del Señor, Roberto, sígueme. Y si creo no oír la palabra de Dios, soy yo el que le tengo que decir al Señor, he decidido seguirte, Señor, pero necesito que me guíes porque soy torpe. No conozco el camino. No sé dónde hay una curva, un pozo, un abismo, un río. Vivimos el presente. No podemos adelantarlo al futuro. Es de Dios. El caso que me pasó a mí, yo no pensaba que a 24 horas menos de que él había partido, también iba a partir, estuve ahí yo. Sígueme, no importa a dónde yo te voy a llevar, es cosa mía. Si el Señor es nuestro Señor, nuestro soberano, Él cuando nos salvó compró todo el paquete, cuerpo, alma y espíritu, somos todos de Él. ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es la decisión tomar ante el llamado del Señor? Sígueme. Usted sabe, yo lo sé, todos los días el Señor hace sonar su campana, podríamos decir, sígueme, sígueme, sígueme. Bienaventurado el hombre y la mujer que un día hemos decidido por seguir a Cristo. Yo pregunto, no para que lo contéstense ustedes mismos, de aquel día que el Señor les llamó a seguirle, ¿le estamos siguiendo? ¿Le están siguiendo? O a veces sí, o a veces no. Este hombre que se levantó para seguir decididamente al Señor, luego el Señor lo llamó para ser uno de sus primeros apóstoles. Miren ustedes, Dios tenía algo grande para hacer con este hombre. Por eso siempre les digo a mis hermanos, y se los digo a ustedes, Dios tiene grandes cosas para hacer con ustedes y en ustedes. Pero Él va a obrar en consecuencia a la respuesta de nuestra decisión y de su llamado y de su invitación. Sígueme, sígueme. Allí no lo vamos a leer para ganar un poquito de tiempo. En el libro de los Jueces, Josué, no mucho tiempo antes de partir, ¿sabemos quién fue Josué? El hombre que Dios utilizó para llevar a su pueblo después de Moisés. Y el pueblo fue un pueblo muy difícil de dirigir, de llevar, de guiar, un pueblo rebelde. Y Josué lo conocía bien, era parte del pueblo. Y entonces enfrenta al pueblo diciéndole, miren, ha llegado una hora de decisión. Ustedes tienen que decidir. Si siguen, lo pueden leer en el capítulo 24 de Josué, ustedes deben decidir si seguir a Dios o no, si seguir a Jehová o no. Yo le transmito que yo y mi casa hemos decidido seguir a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Dios. Ustedes tienen libre elección también para hacer. La responsabilidad es de ustedes. Y esa extensión, esa invitación, conociendo la voluntad de Dios
y la voluntad de hermanos y de hermanas que han decidido seguirle al Señor. Y bienaventurado el hombre y la mujer, el matrimonio, que dice, Señor, aquí estamos, con mis hijos presentes, y el deseo de nuestros corazones es seguirte. La decisión mía, dijo Josué, es seguirte, es seguirte. Y miren en el capítulo 1 de Juan, ahí tenemos otro ejemplo que nos pueden ayudar para nuestra edificación. Evangelio según Juan, capítulo 1. Dice el versículo 29, el siguiente día vio Juan el Bautista era este, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan andaba con un grupo de gente, de discípulos que le seguían. Él era el que anticipadamente, mandado por Dios, venía anunciando que detrás de él venía aquel que era más poderoso que él, que era antes que él, y recordando el pecado pascual allá en Egipto, que fue presentado para la liberación del pueblo y que año tras año era recordado por el pueblo, sabía perfectamente lo que le decía Juan, el Cordero de Dios, no el Cordero de los hombres. Ahí tienen presente al Cordero de Dios. Y hermano, damos cada vez que le digo, gracias Señor, porque esta fue una noticia trascendental para la humanidad. Ahí estaba presente en escena el Cordero de Dios, no el Cordero de los hombres, porque tenía ese Cordero de Dios el poder para perdonar nuestras almas, librarnos del pecado. Juan dice, ese es, bendito día aquel. Y este evangelista tenía algo notable, que parecería como que si llevaba un diario para recordar lo que sucedía. Ahí en el versículo 29 dice el siguiente día. En el versículo 35 dice el siguiente día. El versículo 43, el siguiente día. El versículo 1 del capítulo 2, al tercer día. Iba grabando lo que iba sucediendo día a día. Pero después de este anuncio de Juan señalando al Señor, en el versículo 35 dice, al siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Por segunda vez vuelve a hablar de Cristo como el Cordero de Dios. Este es. Y dice que el versículo 36, y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Aquellos dos discípulos, que más adelante vamos a ver quién era, seguidores de Juan, cautivados por la doctrina y la enseñanza de Juan. No sé cuándo se habían y cómo se habían puesto en contacto con Juan, pero ahora su maestro Juan tenía frente al maestro de Juan mismo, señalado por Juan mismo, que le señalaba quién era el que estaba frente a ellos. Y estos dos discípulos en un momento se vieron en una encrucijada. Este es el maestro nuestro, era Juan el Bautista. Ahora nos presenta nuestro maestro, otro que dice que es mayor que él. ¿Qué hacemos? ¿Qué momento de decisión tiene que haber sido para que dejarlo a Juan?
Dice que oyeron a Juan, pero siguieron a Jesús. En aquel momento hicieron dos decisiones. La decisión de dejar a Juan y la decisión de seguir a Cristo. Es que la vida está llena de decisiones. Una más trascendental que otra. Siempre, hermanos y hermanas mías, para seguir a Jesús, siempre hay que dejar algo. Siempre hay que dejar algo. Vamos a ver más adelante casos parecidos. Siempre hay que... A mí me costó, aunque tenía 19 años, recientemente empezaba a vivir, pero tuve que dejar muchas cosas. Tuve que dejar muchas cosas, decidir. Dios no quiere algo a media, quiere todo o nada. No quiere una vida claudicante que hoy sí y mañana no. No quiere en su pueblo comedidos. El comedido está hoy, mañana yo no sé si está. El Señor quiere gente comprometida. El comprometido está siempre, en las buenas y en las malas. Y hay que decidir, y hay algo que dejar. Y es verdad, nosotros sabemos qué es lo que hemos dejado y también sabemos qué es lo que tenemos que dejar si no lo hemos dejado todavía. Un corazón claudicante el Señor no quiere. Un corazón firme, que sepa decidir. Estos discípulos, dejarlo a Juan, se habrán mirado entre los dos y dice que siguieron a Jesús. Esta decisión de estos hombres iba a cambiar la vida de ellos para siempre. Qué hermoso, hermano, cuando las decisiones positivas apoyan nuestras vidas y siempre recordamos aquella decisión que cambió nuestra vida cuando decidimos aceptar a Cristo. Ahí empezó nuestra vida. Y muchas veces puede haber también empezado nuestras luchas. Claro, la vida cristiana es una vida de lucha. Pero aquel día de aquella decisión cambió el destino de estos hombres para siempre. Y cuando decidimos por Cristo aquel día, esa decisión positiva cambió nuestra vida y nuestro destino para siempre. Bienaventurados aquellos que así deciden. Y dice que volviéndose Jesús, el Señor siguió caminando, pero volviéndose y viendo que le seguían, le dijo, ¿qué buscáis? El Señor se da vuelta. Y ellos en silencio venían detrás del Señor siguiéndolo. Y el Señor vio que allá quedó Juan con el grupo que le seguía, pero estos dos que se habían desprendido, ¿qué buscáis? Les preguntó el Señor. ¿Qué buscáis? Y le contestan entonces, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Querían saber dónde moraba. ¿Qué buscáis? ¿Dónde mora, Señor? Querían saber dónde moraba. Y el Señor le dice, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él, porque ya era tarde. Cuando fueron y vieron dónde moraba, se quedaron con él. ¿Qué le habrá mostrado el Señor? No sé. El mismo Señor dijo que él no tenía dónde recostar su cabeza, dónde dormir. ¿Qué le mostró? No sé qué le mostró. Pero lo cierto es que cuando conocieron, fueron y vieron dónde moraba, se quedaron con él. Hermanos, cuando nosotros conocimos dónde el Señor mora, ¿no es verdad que no hemos quedado con él? Con razón el salmista decía, prefiero un día ahí que no 1000 fuera de ellos. Prefiero estar un momento en la presencia de Dios que 1000 fuera de esa presencia. Cuando vieron dónde moraba, se quedaron. Se quedaron. Ah, hermano, ¿qué buscáis? Miren ustedes en Colosenses. Colosenses capítulo 3.
Es Pablo hablando a los colosenses aquí y dice, sí, es importante, sí pues. Esto es para subrayarlo, porque estas dos palabras hace la introducción a algo muy, muy, muy importante. Sí pues y coma. Vea que hay una coma ahí después de estas palabras. Sí pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Qué buscáis? Fue lo que el Señor le preguntó a aquellos dos hombres que comenzaron a seguirle. Y Pablo dice, si es que habéis muerto, si habéis resucitado también con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué buscáis? Aquí en este versículo 3 y versículo 4 tenemos vida pasada, habéis muerto. Tenemos vida presente, vuestra vida está escondida en Cristo. Y tenemos también el destino eterno. Cuando Cristo se manifieste, seremos manifestados con Él en gloria. Pasado, presente y futuro. Esto encontramos de verdad en la decisión de seguir a Cristo, de buscar. Y nuestra búsqueda será permanentemente, porque el Señor tiene muchas cosas cuando nos quedamos, no cuando hacemos lo que nosotros queremos, sino cuando seguimos aquí a Cristo, Él estará con nosotros. Y dice que Andrés, el versículo 40, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquí nombra el nombre de uno de aquellos dos que se desprendieron siguiéndole. Se llamaba Andrés. Y dice que a su hermano Simón, Pedro, que era uno de los dos que habían seguido al Señor, le dijo, hemos hallado al Mesías, Halló a su hermano Simón y le transmitió que habían tenido contacto con el Mesías, que había conocido al Mesías. Es el Salvador al cual esperamos, que el pueblo dice esperar. Ha llegado el Mesías, lo hemos visto. Este hombre, Andrés, que era uno de los dos, como hemos leído, no pudo callar lo que sentía, lo que vio. La verdad que lo había envuelto. Y al primero que halló, la palabra halló quiere decir que lo buscó, a su hermano, el que lo tenía más cerca, y le transmitió la verdad que había llenado hasta desbordar su corazón. Hemos hallado al Mesías. Hermano, eso es lo que la iglesia invita. El Señor nos invita, pero la iglesia, siguiendo el mandamiento del Señor, nos invita a cada uno de nosotros a salir, a hablar. Hemos hallado al Mesías. Hablamos de Cristo y de este crucificado. El mensaje de la iglesia es Cristo y este crucificado. Cristo es nuestra única esperanza, no hay salida. Y cada uno de nosotros debemos cumplir el objetivo que el Señor nos mandó, ir y predicar a otro. Miren, el primer misionero, podríamos decir, del Señor fue Andrés. Andrés salió y lo encontró a su hermano, lo buscó y le dijo, hemos hallado el primer misionero del Señor. Fue Andrés. Cada uno de nosotros tiene que ser un misionero. Hablarle a otro acerca de la verdad, de la única verdad. De la única verdad. Esto es lo que hizo Andrés. Y así fue, nosotros lo leemos hasta el final, que
el Señor fue encontrando aquí y llamando a otros más. Aún no solamente a Felipe, luego lo llama, también hallaron a Andrés y a Pedro, y dice que estos eran de Besaida. Besaida encontramos que era un lugar condenado, era gente malvada, vivía allí. Sin embargo, Pedro, su hermano Andrés y Felipe eran de ahí, de ese lugar maldito, maldecido. Sin embargo, dio 3 hombres al apostolado. Qué cosa, ¿no? Del lugar perverso, el Señor sacó 3 hombres para que sean sus apóstoles. Hermano, mientras no caiga el juicio de Dios, este mundo, si de veras decimos, está totalmente perdido. No, todavía no. El Señor está sacando, en este mismo momento que nosotros estamos aquí, hay miles y miles de personas en distintas partes del mundo que el Señor está llamando, haciendo de un mundo condenado, porque este es un mundo condenado. Miren, cuando ustedes leen o leemos en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, sigan más adelante, esto me llama la atención, en la oración casi final del Señor, Juan 17, el versículo 9, dice el Señor allí, yo ruego por ellos. El Señor anteriormente, en los versículos anteriores, está pidiendo que por aquellos que han guardado su palabra, por lo suyo, por los apóstoles, yo ruego, dice, por ellos, no ruego por el mundo. Es bueno subrayar esta palabra. El Señor mismo, el Señor Jesús, no rogó por el mundo no se salva, ya está condenado. La luz vino al mundo, mas el mundo, la gente amó más las tinieblas que la luz. El mismo Señor Jesús no habló por el mundo. A veces nosotros oramos para que el Señor salve el mundo. No, el Señor dice, no, yo no te pido, Padre, por el mundo. El mundo ya está condenado. Sin embargo, en medio de un mundo condenado, el Señor sigue rescatando hombres y mujeres para su gloria. ¿A través de quién? De los que le buscan, de los que le hablan del Señor. De nosotros, hermano. Aquellos hombres eran pescadores y el Señor les dijo, yo los voy a hacer pescador de hombres. Y decidieron ser pescadores de hombres. Dejando algo, también tuvieron que dejar. Pero eso está en base de una decisión positiva. Dios no lo va a obligar a usted, ni a mí, ni a nadie, aunque de Él seamos, a seguirle. Y en el verso 20 de ese capítulo 17 de Juan, dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer por mi palabra a través de ellos. El Señor oró por los suyos, no oró por el mundo, y oró por nosotros, los que iban a creer por la palabra de los apóstoles. Es lo que generación tras generación ha llegado a esta generación, donde el Señor nos ha permitido también. El Señor oró por usted, por mí, 2000 años atrás, en los días de su carne. No ruego, Padre, por esto, que ya lo tengo aquí, que tú me los has dado, sino por los que han de creer. Y el Señor está orando por aquellas personas que van a creer antes que el telón de su gracia caiga y no haya salvación entonces para nadie. Así que encontramos que increíblemente la gracia de Dios puede seguir alcanzando en este mundo condenado a hombres y mujeres que decidan seguirle. Vamos a ver allí en el capítulo 10 de Marcos. Marcos capítulo 10. Otra decisión. En el versículo 16, Marcos 10, versículo 46, perdón. Versículo 46.
Entonces vinieron el Señor a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos reprendían y le decían que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía, y decidió seguir a Jesús en el camino. ¿Cuánto tiene que decirnos el milagro que el Señor hizo con Nicodemo? Un hombre al costado del camino, ciego. Un hombre y una mujer sin Cristo, sin Dios, es ciego. El mundo anda a las tientas, no sabe a dónde va. Un hombre ciego, no sabe dónde va, dónde debe caminar o cómo debe caminar. Ciego, ciego. Nuestra sociedad está ciega. Como este hombre estaba junto al camino, para recibir una limosna, una ayuda. Y oyó. Había oído tal vez antes, pero ahora se sentía que estaba cerca allí, esa multitud. Habrá preguntado: ¿qué es esto? Ahí viene el Mesías. Los que creían, entonces él clamó por ayuda. El Señor se detuvo y lo llama. ¿Qué quieres que te haga? Que recobre la vista, Señor, que recobre la vista. Yo recuerdo cuando sentí el llamado del Señor: ¿qué quieres que te haga, Roberto? Ay, Señor, que perdone mis pecados. Después no sé. Pero bienaventurado el hombre y la mujer que descansa sabiendo que sus pecados son perdonados. ¿Recuerdan aquel hombre, aquel muchacho que el Señor lo había restaurado y había también devuelto su vista, y los enemigos del Señor le preguntaban: ¿y cómo te lo hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué palabras te dijo? Cansado el muchacho dice: mire, yo no sé, yo sé que antes era ciego y ahora veo. Hermano, aunque no sepamos muchas cosas, pero si somos del Señor no podemos callar. Si somos del Señor, somos testigos de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Entonces este hombre, al verse liberado, miren ustedes cómo el Señor obra. Y Jesús le ve y le dijo: tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Lo primero que el Señor vio en este hombre, no la necesidad de que le faltaba la vista. Vio también que le faltaba la vista, pero lo primero que vio, la necesidad del corazón. Dice, el Señor le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Eso es no con la vista, sino con relación con el ser interior, con el corazón. Ve, tu fe te ha salvado. Y el milagro de la salvación le trajo el otro milagro que él necesitaba. Era la vista. Es que Cristo, hermano, si no Cristo está primeramente en el corazón como Salvador, es muy difícil, casi imposible, de que nuestros problemas se resuelvan. Vamos a seguir con nuestros problemas, vamos a seguir mendigando al costado del camino. Y dice que ahora ya
Bartimeo no estaba más al costado del camino, estaba en el camino y comenzó a seguir al Señor. El Señor ve ahí primero la necesidad mayor. Nuestra necesidad mayor es solucionar el problema de nuestros pecados. Es claro que tenemos 1000 problemas, pero si no solucionamos o permitimos que el Señor solucione el principal, menos se van a solucionar los otros. El Señor vio la necesidad, que sus pecados, Él dice, tus pecados han sido, en otras palabras, vete en paz. Y enseguida recobró la vista. Y decidió este hombre, Bartimeo, seguir, dice, al Señor en el camino. Una decisión positiva. Una posición positiva. Y miren ustedes el resultado de otras decisiones. Juan 4. Ustedes pueden ir tomando estas notas después si quieren y pueden sacar un montón de conclusiones que van a enriquecer vuestras almas. En el capítulo 4 de Juan, el versículo 40, el Señor había llegado a Samaria. Conocemos este episodio ahí en Samaria con aquella mujer que encontró junto a un pozo. Y esta mujer, después de tener este encuentro positivo con el Señor, va y anuncia a sus conciudadanos que había hallado, había estado y invitando también a los suyos, dice, vengan y vean, es el Cristo. A ver si ustedes descubren otra cosa. Y la gente va, y muchos, dice el versículo 39 del capítulo 4 de Juan, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, en el Señor, por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con él, y se quedó allí el Señor por 2 días. Otra decisión positiva. Toda la ciudad vinieron y vieron lo que la mujer había transmitido acerca de Jesús. Y dice que le dijeron al Señor, mire, decisión sabia, que se quedaran, Señor, quédate con nosotros, quédate. Y dice que el Señor se quedó por 2 días con ella. Bienaventurado el hombre y la mujer que le dice al Señor, Señor, quédate, por favor, quédate. Y el Señor no se quedó por horas, se quedó por 2 días. En una palabra, cuando el Señor tiene entrada libre al corazón, se queda para siempre. Señor, que mi corazón sea el trono donde tú moras. Quédate, Señor, quédate conmigo, hoy, mañana, hasta la muerte. Porque me acompañarás hasta la muerte y me esperará más allá de la muerte. Un encuentro que uno desea que no tenga fin, y no tendrá si ha sido sinceramente así, con una decisión positiva. Le rogaron que no se vayan. Miren ustedes algo distinto en Lucas 8. En Lucas 8, en otro encuentro diferente que el Señor tuvo con una ciudadanía, un grupo de personas, en el versículo 37 del capítulo 8 de Lucas, el Señor había salvado a un hombre endemoniado ahí en Gadara, un hombre que era un desastre, un azote para la misma ciudad. Y dice el versículo 37 de Lucas 8, entonces toda la multitud de alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor.
Y Jesús, subiendo a la barca, se volvió. Y el hombre a quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Una ciudad, una multitud que habían visto lo que el Señor había hecho con este hombre, en bien de este hombre. Quedó pensando en los cerdos donde los demonios fueron a parar y luego al fondo del mar. Una limpieza total. Y este muchacho restaurado ante esa multitud de conciudadanos que le veían, pensaban más en lo que habían perdido que en lo que ganaban. Y le dijeron al Señor: andate, por favor. Le pidió a la multitud, le rogó que se marchase de ahí. Los samaritanos le dijeron: quédate. Estos le dijeron: andate. Lo echaron. Y aquel hombre que recibió el favor de Dios, que quería seguirle, el Señor le dice: no me sigas, vete a tu casa. A los tuyos, a los que tenés ahí cerquita, cuéntale. Y cuando te vean, van a creer en mí, al ver el milagro que... Hermano, el mundo, hablaba con uno de los muchachos, uno de los hermanos, el Señor nos dice en su palabra que el mundo nos lee, nos mira, somos carta leída. A través de nuestro testimonio, a través de nuestra vida, va a ser atractiva, aunque no haya un contacto de voz, pero sí de mirada, de observación. El mundo nos está observando. El Señor le dice: andate a tu casa. Y cuando vean lo que yo he hecho, van a creer. Me va a ser más útil fuera de este lugar que siguiéndome. Me vas a estar sirviendo y siguiendo también. Una decisión positiva. Una decisión negativa, lo que le dijeron: andate. Y positiva, la de este muchacho que le siguió. Miren, aunque a nosotros muchas veces nos parece increíble que pueda pasar, pero pasa. ¿Cuántas personas le están diciendo hoy a Dios: andate, no quiero saber nada con vos? ¿Cuántas personas están resistiendo al Señor? Que el Señor está queriendo llevarle la salvación, el perdón, darle garantía de vida eterna. Y el Señor: no te acepto, andate, no me molesté. No me molesté. El Señor, ¿qué hizo? No insistió, se fue. Desgraciado el hombre y la mujer que no le da una oportunidad al único que tiene la oportunidad que usted necesita. Hay testimonio de hombres y mujeres que aún estando ahí a la puerta de la muerte, alguien se acercó para llevarle la verdad y antes de pasar a la eternidad, aceptá a Cristo. Él es la vida, Él. Y hubo la contestación de un hombre que dijo: no puedo aceptar. ¿Cómo no vas a poder aceptar a Cristo? Y dijo: no, porque Dios me habló muchas veces a la vida y en mi vida. Y yo cerré mi corazón y un día sentí silencio. Nunca más sentí la voz de Dios que me hablara, llamándome al arrepentimiento. Estos días que sé que me estoy muriendo, he hablado con Dios pidiéndole por favor, y el silencio sigue lo mismo. No escucho la voz de Dios. Cuando a Dios se lo echa, se lo echa. Algunos se atreverán esta mañana a echarlo a Dios, decirle: no me hables más, Señor, por favor, quiero vivir mi vida. Si tengo tiempo en alguna oportunidad. Qué desastre, ¿no? Y esto que parecería increíble, pasa. Cada vez que el Evangelio es anunciado, dice el Señor, son más los que se pierden
que los que se salvan. La puerta está abierta, pero cuán pocos son los que entran por ella. Y algún día, Señor, por favor, ábrenos. El Señor dirá, no conozco. ¿Estoy del otro lado con el Señor de la puerta o estoy fuera de la puerta? ¿No es verdad que usted lo sabe? Claro que lo sabe. Y está a una decisión. ¿Por qué seguir en una decisión negativa? Hoy puede ser un día cambiante, como fue para estos hombres que contestaron positivamente al llamado del Señor. El Señor nos habla de un hombre que tenía muchas posesiones y le dice, Señor, quisiera seguirte, quisiera tener la vida eterna. Un joven. Y el Señor le dice, ¿conoce los mandamientos? Y este muchacho le dijo que sí, que conocían todo. Y entonces el Señor dice, tendrás que dejarlo para seguirme si quieres seguirme. Y este muchacho se alejó y se fue, porque tenía muchas cosas que dejar y no quería dejar ninguna. Hay cosas que dejar. Mire, hay cosas que a veces son lícitas, pero no convienen. Hay cosas que son lícitas, pero no edifican. Yo he tenido que dejar en mi vida cosas lícitas, pero le he tenido que dejar. El primer lugar es al Señor. De más era decir que las cosas ilícitas hay que dejarlas, pero siempre hay algo que dejar. No estemos prendidos y quedemos prendidos como un imán a cosas que el mundo y todas sus vanidades pasará, mas el Señor no va a pasar, su palabra tampoco. Usted quedará prendido a donde quiera. Cada uno ocupará el lugar donde usted ha decidido. Dios me condenó. No, usted ya solo se ha condenado. Si no acepta a Cristo, usted ya está condenado. Es la verdad del Evangelio. Dios hará como justo juez, bajar la sentencia. Cuando una persona ha cometido un delito, un robo o un asesinato, el juez dicta justicia, sentencia, no es el juez que lo ha condenado, es la ley. El juez aplica la sentencia. Por eso dice la palabra de Dios que ningún hombre, ninguna mujer se ha de justificar en la presencia de Dios. El Dios justo bajará la sentencia, nada más. Yo he sido culpable del lugar donde voy a ocupar. Si usted acepta a Cristo, allí estará junto al Señor. Si usted estará lejos de Dios, viviendo una eternidad de dolor y de angustia eternamente, es porque usted lo ha elegido, no porque Dios lo ha mandado allí. Y aquí encontramos entonces en estas posiciones positivas. Ahí en Lucas 9, miren ustedes. En el versículo 57 de Lucas 9. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira atrás, exacto, para el reino de los cielos. En la decisión a tomar está todo o nada.
Aquí algunos tenían cosas que dejar, otros esperaban otro momento. Espérame, Señor. Espera que entierre a mi padre. No hablaba él que lo estaban velando al padre. Porque si estaban velando al padre, ¿qué le estaba haciendo él ahí junto al Señor? Tendría que haber estado en el velorio de su padre. Está hablando de que este muchacho decía, espera que mi papá muera. Cuando entierre yo a mi padre, entonces voy a empezar a seguirte. Esa es la expresión que encontramos acá. Y el Señor le dije, deja que los muertos entierren a sus muertos. Me parece sentir esas palabras severas, pero ciertas del Señor. Me voy a despedir de mi familia. ¿Cuál está ocupando nuestro lugar? Aquel que ha tocado el arado, pero nunca ha caminado siguiendo al arado. Mira atrás. No es apto para el reino de los cielos. Hermano, amigo, muchacho, chicas, si hemos empezado a seguir al Señor, ¿por qué dejarle? No miremos atrás. Nos avergüenza lo que dejamos atrás. El Señor nos ha librado de aquello que era nuestra condición y separación. El Señor nos ha dado vida, de una vida nueva. Adelante, firme y adelante. Allí está nuestro porvenir seguro. Adelante. El que pone la mano en el arado y mira atrás no es apto. Y ligeramente, hermanos, para terminar, quiero dejarles estos dos ejemplos, no me los quiero llevar conmigo. En el Viejo Testamento, vamos a leer en Primera Reyes. En el capítulo 19 y versículo 19 también, de Primera Reyes. Dice que Elías, pasando él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de bueyes delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces dejando él, Eliseo, los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él dijo, ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio a su pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Quería ir a despedirse de su familia. Elías le dijo, tenés todo el derecho de hacerlo. Y Eliseo no solamente que hizo eso, sino que tenía los bueyes, tenía su arado. ¿Qué hago con mi trabajo? ¿Qué hago con mi...? Mató los bueyes. Un buey aquí, con el arado, que eran de madera en aquel entonces, ¿no es cierto? Hizo fuego, cocinó y lo dio de comer. No podía volver atrás, no tenía bueyes, no tenía arado, tenía que seguir adelante. Decidió dejarlo todo por seguir a Elías. Hermano, a veces tenemos que dejar todo, entre comillas, nosotros sabemos lo que es todo, lo que molesta para seguir al Señor. Tenemos que quemar algo, tenemos que matar algo. Y hay algo que se revela contra mí, que es la carne. A veces el peor enemigo de Roberto Zárate es Roberto Zárate, nosotros somos. No tenemos que buscarlo lejos. Hay que matar. Como dice la Escritura, el viejo hombre. Si es que habéis muerto, hemos leído, buscar las cosas de arriba. No podía volver Elías atrás. Los bueyes ya no estaban, el arado tampoco. Dice que decidió seguir a Elías. Y miren cerquita, y terminamos con esto, allí en Primera Reyes capítulo 21.
Primera Reyes 21, a la hoja siguiente. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña por un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. Y si mejor te pareciese, te pagaré el valor en dinero. El rey le dice a Nabot, a este hombre, que tenía una parcela ahí pegada al palacio de campo de este rey, ante el pedido de este rey que le invita y le pide que le venda esa parcela, que está pegada ahí a su palacio, y él quería para sembrar legumbre ahí. Te voy a dar otra viña mejor. Y si tú no quieres una viña mejor, poner el precio, también te voy a pagar el precio que tú quieras. Y en el versículo 3 dice, y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová, que yo te dé a ti la herencia de mi padre. Y Acab vino a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot, lo que le había dicho respondiendo, no te daré la heredad de mi padre. El rey se fue triste, pero la firmeza de Nabot, la decisión de Nabot era, no te voy a dar, aunque me ofrezca algo mejor según lo que tú me dices, aunque me pagues lo que yo quiera, no te daré la herencia de mi padre. Hermanos, no demos nunca la herencia de nuestro Dios. Satanás nos quiere ofrecer algo mejor, el mundo es mejor. Las cosas que vemos es mejor. Hay una oferta mayor y si tenemos tarjeta, comprémosla igual, después pagamos. ¿A cuántos hombres y mujeres, jóvenes, Satanás está arrastrando y están entregando sus vidas, su porvenir, su salud? Siempre hay una oferta mejor, que es mentira. El rey le dijo, yo te voy a dar una quinta que es mejor, o te voy a pagar que es mejor. Pero la firmeza de este muchacho dijo, no. Y se fue triste el rey. Y se lo comentó a la señora. Y la señora, así que esto es lo que te dijo Nabot, que no te quiere entregar la viña va a ser tuya. No llores más tú, es una vergüenza que un rey esté llorando por lo... Y entonces esta mujer armó, no lo leo por no ser más extenso, un plan para que acusen a Nabot de algo que no era cierto. Y dice el verso 13, y vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad, lo apedrearon y murió. Guardar la fidelidad de no vender la herencia de su padre le costó la vida. Hermano, a través de la historia de la iglesia, miles y miles de hombres le ha costado la vida no vender la herencia de su padre. Hemos recibido una herencia de la salvación, de la gracia de Dios. No hay nada que la pueda comprar, no la vendamos por nada. Aunque nos cueste la vida si es necesario. Pero fiel a Dios, que nuestra decisión siga allí firme. Gracias, hermano, por la atención que han tenido. Quería dejarle a la iglesia toda solamente un versículo. Repetir lo que ya lo hemos leído ahí en Colosenses. En el capítulo 3, volvemos al mismo lugar. Capítulo 3. Dice el versículo 16 del capítulo 3 de Colosenses.
Y es el deseo mío, hermanos, para toda la iglesia, para ustedes y para mí mismo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hechos, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Las más ricas bendiciones para ustedes, hermanos. Y gracias por esta invitación que me ha hecho la iglesia y he podido compartir por ustedes, hermanos. Son parte de la felicidad mía. Les pido que sigan orando por mí. Y alguien dijo que los árboles mueren de pie. Y los hijos de Dios también tenemos que morir de pie. Firmes delante del Señor. Y si algún día estamos de rodillas, solamente delante de nuestro Dios. No vendamos la herencia de nuestro Padre. Es nuestra herencia.